buen día. Mi nombre es Tania Aquino Hernández y yo le voy a hablar acerca del artículo, el cual lleva por nombre Evaluation of Fecal Mutagenicity en colorectal cancer risks. Em, la búsqueda de factores etiológicos en la carcinogénesis colorectal. El cáncer colorectal es una enfermedad común en las civilizaciones occidentales. Este se presenta en una alta incidencia en América del Norte, Europa Occidental y Australia. Y el cáncer de colon es muy raro en África, Asia y América del Sur y Central. Se ha llegado a demostrar que por medio, bueno, se han hecho estudios epidemiológicos en los cuales se ha demostrado que hay factores ambientales que son determinantes y son muy importantes, más que los factores genéticos del riesgo de cáncer de colon en la población general. También, se podría mencionar, por un dato interesante, que, los inmigrantes de países con tasas bajas de cáncer de colon tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, eh, a menos que se adhieran estrictamente a una cultura y a un estilo de vida. Se pueden dividir en 2 grupos, el cual son los culturales y los físicos. En el entorno físico incluye factores geográficos, contaminación del aire, radiación, clima, y estos son iguales para todos los individuos de una determinada población y comunidad. En los factores de entorno cultural, son los hábitos alimentarios, el tabaquismo, la actividad física y el consumo de drogas y de alcohol, en los que predominan más individualmente. Y aún tiene una problemática porque, la importancia de la mayoría de estos factores en general, se acepta que la dieta es importante para causar enfermedades. Y en los estudios epidemiológicos, arrojó que el cáncer de colon es el que se asocia con un alto consumo de energía total, una grasa animal y carne y un bajo consumo de fibra de granos. También nos muestra que la enfermedad y la importancia de ciertos factores dietéticos en la carcinogénesis colorectal han sido muy revisadas. Por otra parte, también tenemos que las heces humanas son el producto final de la dieta, la digestión y los procesos excretores, y que del metabolismo bacteriano colónico. Y también se propuso que el examen del contenido fecal como la mejor forma no invasiva posible de investigar la exposición, ya sea mucosa colónica, incluidas la de alimentos. Los principales estudios de mutagenicidad fecal. La mutagenicidad fecal se ha estudiado, con relación en los hábitos alimentarios, ya sea en poblaciones con diferentes riesgos de desarrollar cáncer colorectal y estudios de casos y controles. Podremos decir que los estudios correlacionales y los ensayos dietéticos nos revelan asociaciones entre el alto riesgo de cáncer colorectal y la alta mutagenicidad fecal en las poblaciones que consumen dietas de alto riesgo. Estas son ricas en grasa animal y con bajo contenido de fibra. Y pues excretan más heces mutagénicas en comparación con las dietas vegetarianas de bajo riesgo. Y también, se comprobó y dijeron que puede estar presente más de un mutágeno y que la mutagenicidad puede verse muy influida por factores inhibidores de la mutagenicidad o comutagénicos. El número limitado de estudios de casos, eh, en Mm, los controles y de pacientes con cáncer colorectal y el estudio de pacientes con pólipos adenomatosos no presentan una evidencia, puesto que tienen correlaciones entre la mutagenicidad fecal y la tumorigénesis maligno-benigna. También, se evaluaron, por distintos métodos, la potencia mutagénica y la genotóxica de los factores de los extractos fecales, las que incluyen las pruebas de fluctuación bacteriana, la prueba de supervivencia diferencial y una muy reciente, la prueba del cometa. Em, ca ca este, cada ensayo, se hizo para evaluar la genotoxicidad fecal
y esta tiene un potencial analítico limitado, en la cual los procedimientos de extracción y purificación y las condiciones experimentales. Por otra parte, también se menciona que los carcinógenos colorectales pueden llegar a las células diana en las criptas de la mucosa a través del torrente sanguíneo y que la expresión in vitro de la genotoxicidad fecal puede no reflejar con precisión el proceso colorectal in vivo, puesto que el intestino presenta un ecosistema complejo. Los compuestos pirolíticos, estos son los que están expuestos en el colon humano, son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y la importancia en el cáncer de colon, se analiza en lo que se sabe si tienen fuertes efectos cancerígenos y mutagénicos. Y también se investigó y se estudió el riesgo de cáncer gástrico, porque pueden estar presentes en concentraciones altas en el colon humano y, pues, también pueden desempeñar un papel en el desarrollo del cáncer de colon. Los promotores de la carcinogénesis colorectal. Esta clase de mutágenos, se encuentran en las heces de la mayoría de las poblaciones occidentales, y estas concentraciones son excretadas, pueden alcanzar varios miligramos por kilogramo de heces húmedas. Por otro lado, tenemos la presencia de esteroides, como ácidos biliares y esteroides neutros y ácidos grasos de cadena larga en las heces. Estos también, son asociados con la malignidad colorectal, y puesto que los ácidos biliares secundarios son producidos por el metabolismo bacteriano intestinal. Estos son mutagénicos en sistemas de prueba microbianas y cocarcinogénicos en varios modelos animales. Su principal vía que tienen de exposición, es la administración oral. La reacción crítica de los compuestos de las aminas como las proteínas y los aminoácidos, la creatinina, esta juega un papel muy importante, porque tiene como parte esencial de aminometilimidasa de las aminas y se deriva de la creatinina. Y la formación de esta está muy restringida a los alimentos musculares, y estas son una fuente de creatina. El rango estimado de ingesta de cancerígeno es de aproximadamente de 0 a 4 a 16 metogramos por día. También, una investigación, explica que el 85% de la actividad mutagénica es con la carne de res frita. La mutagenicidad y genotoxicidad de los estudios y animales son ampliados. En esta tabla, como podemos apreciar, menciona que los estudios de mutagenicidad y genotoxicidad, realizados con los productos de la pirólisis de triptófano y los productos de pirólisis de ácido glutámico, estos han mostrado mutagenicidad en la prueba de Ames, en los cuales, requieren activación metabólica, con una fracción o microsomal, y la hidroxilación conduce a metabolitos mutagénicos. Lo que indica es que poseen estructuras planas que se pueden de insertar entre las pares de bases del ADN de doble cadena y con una actividad mutagénica de aminoimidazo azarenos en salmonela. Y esta varía en varios órdenes de magnitud, y esta puede también aumentar cuando hay 3 anillos en lugar de 2, y también cuando hay un heteroátomos en el tercer anillo. Em, También se encontró, que la mutagenicidad era muy alta en comparación con carcinogenesis
aflatoxina, por lo cual también se descubrió que la imidazoquinolina y los derivados de la salina, como la MEQ y la MEQX, estas son más mutagénicas que la imidazopilina y esta es más frecuente. Y también se descubrió que las aminas producen las aberraciones cromosómicas, que son los intercambios de cromatidas hermanas en las células cultivadas in vitro. Eh, lo, el metabolismo de aminas cíclicas, estas, bueno, los seres humanos excretan el 1 al 4% sin cambios en la orina. Una cantidad considerable se metaboliza en el cuerpo. El metabolismo, su metabolismo de estas está bajo control genético y seguido de la conjugación, esta es una vía de desintoxicación que produce productos no mutagénicos. La formación de ductos de ADN. El principal aducto es de PHIP, que es el norte de desoxiguanosina, y el mayor aducto es el IQ, que es el norte es aducto, la de desoxiguanosin y 8 YL, IQ, y la IQ es un aducto menor. Estudios humanos. En los estudios humanos se comprobó que el consumo de carnes rojas, que son bien cocidas, y las carnes crudas y las ahumadas, estas son asociadas con un mayor riesgo de cáncer colorectal, pero no todos los estudios de los casos y controles demuestran una asociación positiva. Algunos pacientes con mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal o pólipos no familiares poseen los fenotipos o los genotipos rápidos, como el NAT2 y el citocromo P1A2. Estos están expuestos a altos niveles dietéticos de aminas heterocíclicas cancerígenas. Y también en los estudios se observó un mayor riesgo de cáncer de colon en los acetiladores rápidos en 4 de 5 estudios. Mediante la administración de cafeína y el análisis de HPLC de metabolitos urinarios, se puede determinar los fenotipos de citocromo P1A2 y NAT2. Se distingue entre lento y rápido. También la mutagenicidad notificada en las heces humanas, esta puede estar relacionada con metabolitos bacterianos intestinales. Las heces de las personas de alto riesgo tienen unas dietas occidentales altas en grasas y bajas en fibras y tuvieron una mutagenicidad que los grupos de dietas bajas en grasas y altas en fibra. Entonces, esto nos quiere decir que una dieta rica en grasas produce 7 OHIQ, pero 7 OHIQ, este fue negativo en la prueba de Williams, que es reparación del ADN en células hepáticas de ratas. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Bueno, la exposición ocurre al respirar aire contaminado durante procesos industriales, quema de combustibles o fósiles o preparación de alimentos a altas temperaturas. Esto en las carnes a la brasa, a la plancha y ahumadas, dependiendo del estilo de vida de la ingesta diaria de total de hidrocarburos aromáticos policíclicos. El metabolismo, carcinogenicidad y cinética de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, mejor conocidos como pH. Son liposolubles
y tienden a acumularse en los organismos y estos deben metabolizarse para eliminarse del organismo. Tienen 2 rutas metabólicas distintas. Em, el paso inicial en la primera ruta es la formación de epóxidos catalizada por el citocromo PAG-S450. Y el metabolismo adicional, implica la hidratación por el epóxido hidrolasa microsomal a los dihidrodioles y la isomerización a fenoles o a la conjugación con glutatión por la glutatión transferasa. Durante este metabolismo se pueden formar metabolitos reactivos que pueden dañar a las macromoléculas incluidas en el ADN. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, y riesgo de cáncer colorectal. Dado que es una parte sustancial, se excreta en las heces. El colon y el recto presentan un objetivo putativo para la carcinogenicidad inducida por pH, y estas ejercen sus efectos cancerígenos en el colon o el recto. Y para que esto suceda, deben de ejercer una activación metabólica. 4-norte, son los compuestos nitrosos y están relacionados con el riesgo de cáncer de estómago. Y estas también pueden estar involucradas en la formación de tumores en sitios incluidos, ya sea el colon y el recto. En la exposición al NOC, en esta exposición implica tanto la formación endógena como la exposición exógena. La formación endógena, de la nitrosación endógena. En esta, ocurre cuando en el estómago, lo que lleva a la síntesis de una variedad que pueden ejercer en el epitelio gástrico o después de la circulación sistémica en otros órganos diana. Y se identificaron 2 mecanismos de nitrosación endógena. El primero es una reacción química al bajo pH del estómago entre amina y precursores de amida y nitrito generado a partir de nitrato. El segundo mecanismo es la nitrosación en el estómago por bacterias, en condiciones en las que el pH es demasiado alto para el ácido nitroso. La exposición exógena, en esta la exposición es por la inhalación al humo del tabaco o la ingesta dietética diaria volátil preformado es de aproximadamente 10 mol por persona. La mutagenicidad, genotoxicidad y carcinogenicidad. En esta, los químicos se dividen en 2 categorías. Nitrosaminas, que son los que requieren activación metabólica para ejercer su efecto genotóxico. Y en nitrosamidas que incluyen que en estas se descomponen espontáneamente y forman agentes alquilantes. En el metabolismo y formación de aductos de ADN, para la acción cancerígena se requiere bioactivación enzimática del citocromo P450, del citocromo PIA2, el citocromo P2A3, el citocromo P2EI y el citocromo P2D6. Los iones de alquilcarbonio, estos pueden reaccionar con el ADN. El NOC y cáncer colorectal. La ingesta elevada de nitritos, esta puede conducir a la formación de NOC, y está asociado, con el riesgo de cáncer, como por ejemplo el del estómago, el del cáncer gástrico, el cáncer esofágico, el cáncer nasofaringeo y el cáncer de vejiga y de colon. Tienen un riesgo de desarrollar cáncer colorectal cuando se aumenta significativamente en pacientes con colitis ulcerosa, eh, cuando tienen una inflamación extensa y de larga duración. El consumo de carne roja, está asociado con el cáncer de colon porque tiene un aumento en la producción fecal de NOC y nitrito cuando aumenta el consumo de carne roja.
El papel del agua potable y la ingesta de alimentos. Hay una asociación entre la ingesta de nitrato y la tasa de nitrosación endógena de prolina, en la cual es utilizado como una medida del potencial de formación endógena de no cancerígeno. Como conclusión acerca de los temas que vamos abordando, es que para el riesgo de cáncer humano, hay una formación endógena, de NOC, y esta es muy importante más importante que la exposición exógena. También el metabolismo y la formación de aductos de metilo en el ADN de nitrosaminas alquilantes se ha estudiado a fondo. Y en esta exposición al nitrato puede conducir a una mayor formación endógena de NOC, pero un papel importante para el que no pueda ejercer un papel, por ejemplo, durante los procesos inflamatorios en la nitrosación endógena. Los fecapentaenos o fecapentanos, estos son los compuestos mutagénicos en los cuales estos pueden ser originados por la flora intestinal y se encuentran en las heces. Existe una relación entre los niveles de estas sustancias y la incidencia de pólipos y de cáncer colorectal. Estos provienen de la producción microbiológica anaeróbica de muchas especies comunes de bacteroides, pero aún no se comprende el papel de los ácidos biliares en esta síntesis microbiológica. Pero se demostró que la hidrólisis de los llamados plasmalopentaenos por la fosfolipasa C y la lipasa de cómo da resultado la formación de FP12 o FP14. La genotoxicidad de los fecapentaenos puede reducirse mediante la adición de un sistema de activación metabólica exógena, pero en condiciones anaeróbicas. La mutagenicidad de la cepa TA98 no se ve afectada, pero sí reduce su TA a 100 y esta tiene un mecanismo de acción dual. Em, la reducción del número de dobles enlaces que son conjugados, esta da como resultado una menor mutagenicidad. Y la presencia del resto de glicerol da una configuración en el doble enlace adyacente al enlace éter o el tamaño de la cadena de carbono terminal. La genotoxicidad, este es un estudio hecho en roedores en los cuales se encontró que el índice mitótico en las células epiteliales del colon se reducía y que la incorporación de W3-HX-timidina para la reparación del ADN en lugar de la síntesis de ADN de Novo 341X. Pero en cualquier vía de administración, en cualquiera, no se encontró un aumento significativo en la incidencia de tumores después de la administración, después de 17 días. También con estos resultados encontraron neoplasias en hígado, pulmón, estómago glandular y fibrosarcoma subcutáneo después de la inyección de soluciones en ratones recién nacidos. Los mecanismos moleculares de la genotoxicidad. La estructura química de los fecapentaenos es diferente a la de cualquier otra clase de mutágenos que son conocidos. Y el mecanismo molecular subyacente a las fuertes propiedades mutagénicas de este polienol, éteres de glicerol, parece un problema, pues algunas posibles interacciones a FP12 con macromoléculas y de aquí que las propiedades de alquilantes han sido muy demostradas por la formación de un producto de adición a un compuesto nucleófilo. Los aspectos epidemiológicos de la excreción de fecapentaenas. En esta está la excreción de fecapentaeno en grupos con diferentes riesgos de cáncer colorectal, en los que se sugirió una baja ingesta de grasas animales para poder proteger el cáncer colorectal. Pero hay un análisis de heces de vegetarianos habituales y de omnívoros en los que se muestra que los vegetarianos
excretan concentraciones más altas de fecapentaenos totales y concentraciones de los análogos de fecapentaeno más prominentes en comparación con los omnívoros. Pero los resultados dicen que el aumento de los niveles de excreción de fecapentaeno da un resultado, una menor exposición del epitelio del colon. Y esto dice que los efectos protectores de las tasas altas de excreción en lugar de un factor de riesgo para el cáncer colorectal. Los esteroides fecales y cáncer colorectal. Hay una hipótesis de que los ácidos biliares fecales son implicados en la carcinogénesis colorectal y hay una investigación que se hizo que demostró correlaciones entre la excreción de ácidos biliares y la incidencia de cáncer colorectal y el consumo de dietas de alto riesgo. Los ácidos grasos en las heces de poblaciones con diferente riesgo de cáncer indican que las poblaciones de alto riesgo excretan una mayor concentración de ácido oleico y que la flora del colon metabolizada más los esteroides neutros. Y también se observó que los pacientes con cáncer colorectal excretaron concentraciones más altas de esteroides neutros fecales y las dietas de alto riesgo aumentaron las concentraciones fecales de colesterol y coprastanol. Los mecanismos de acción, el cuerpo de evidencia para poder apoyar un mecanismo es tenue y ahí bueno, se han probado varios ácidos biliares y se pidió que los ácidos biliares revelen los efectos mutagénicos débiles. La exposición continua del intestino, podría dar como resultado un aumento del riesgo de cáncer de colon con la edad. Los mecanismos epigénicos en, en esta em, basados en el potencial informado de los ácidos biliares para poder inducir la apoptosis y la resistencia relativa, que es observada de las células dentro de la mucosa con un aspecto normal de pacientes con antecedentes de cáncer de colon. El epílogo, algunas perspectivas del futuro. Debemos de tener en cuenta la interrelación entre la exposición a mutágenos fecales y la constitución genética individual. El análisis de la variabilidad genética afecta la capacidad de metabolizar carcinógenos en humanos, que demostró que varios miembros del citocromo PAGSA450, glutatión S-transferasa y norte y las familias de genes de acetil transferasa juegan un papel muy importante porque tienen relación con el metabolismo de PA y de, ¿cómo se llama? De los HCA, pero hay muchas otras enzimas que no se tiene como tal la función. Y los polimorfismos de las enzimas reparadoras del ADN también puede ser de gran importancia en el riesgo de cáncer colorectal. Eso sería todo de mi parte. Le agradezco su atención.